Paz y bien, estimados hermanos y hermanas en Cristo. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo estas enseñanzas del libro Los Sacramentos en la Familia, las Sagradas Escrituras y la enseñanza de la Iglesia. El día de hoy vamos a reflexionar sobre 4 actitudes de las primeras comunidades cristianas, como ejemplo a seguir por parte de algunas comunidades cristianas del día de hoy. Pero primeramente quisiera invitarles para que me acompañen a hacer una oración, tomada del libro de oraciones del Padre Francis Evans. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, envía tu Espíritu para iluminar nuestras mentes y predisponer nuestros corazones y aceptar tu verdad. Ayúdanos a escucharnos unos a otros con franqueza y sinceridad, ansiosos de aprender del talento e intuición que tú nos has dado a cada uno de nosotros. No permitas nunca que las diferencias en las opiniones disminuyan nuestra estimación y amor mutuos. Que podamos irnos de esta reunión con mayor conocimiento y amor hacia ti y tu Hijo unigénito en la unidad del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En base a la forma de vivir de las personas bautizadas, hechas cristianas, Justiniano nos invita a hacer un análisis y reflexión sobre la forma de vida de las primeras comunidades cristianas con las comunidades cristianas del día de hoy. Y este análisis lo hace a partir de 4 actitudes mencionadas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Primera actitud, la instrucción religiosa. Nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles: los que acogieron su palabra se bautizaron y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Para los primeros cristianos, la instrucción religiosa era necesaria e importante para poder conocer y amar la fe. Como muchas personas lo han dicho, no se puede amar lo que no se conoce. Antes y ahora, la instrucción religiosa ha sido elemental para conocer, para amar y para servir a Dios en la iglesia. Pero como dice Justiniano, y cito textualmente, hoy la enseñanza ha decaído muchísimo, tanto en los hogares como en las escuelas y colegios. Muchos cristianos ignoran la verdadera doctrina de Cristo. Ciertamente, muchos cristianos nos enfocamos más en aprender de las ciencias humanas que de las ciencias religiosas. ¿A quién corresponde, pues, enseñar a los bautizados desde chiquitos sobre la fe? Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1656. Los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo, y han de fomentar la vocación personal de cada uno y con especial cuidado la vocación de la vida consagrada. De manera que los sacramentos no son solo para enseñarse, para recibirse y para vivirse en la parroquia, donde nos congregamos como comunidad, sino también y principalmente en el hogar,
el cual el Concilio Vaticano II ha llamado la iglesia doméstica. Segunda actitud, las prácticas de piedad. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que los primeros cristianos perseveraban en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2, versículo 42. Pero al paso del tiempo, la gente y las comunidades cristianas fueron perdiendo fervor y entusiasmo. Ya no practicaban la fe con seriedad y con sentido de responsabilidad. Tanto que la iglesia, para ayudar al cristiano a no alejarse de Dios y perder su fe, tuvo que declarar algunas celebraciones como precepto para ir a misa. Aunque todavía, hasta la fecha, poca gente en relación al número de los bautizados, vamos a misa por necesidad, para pedir perdón por nuestras faltas, para escuchar la palabra de Dios, para alabarle y darle gracias, y principalmente para recibir su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Tercera actitud, justicia social. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice: nadie llamaba propia cosa alguna de cuantas poseían, sino que tenían en común todas las cosas. No había entre ellos indigentes, porque todos los que poseían haciendas o casas las vendían y llevaban el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según necesitaba. Hechos, capítulo 2, versículos del 44 al 45. En una comunidad cristiana, nos dice nuestro autor, y cito textualmente: es inadmisible que unos pocos sean multimillonarios, mientras que la inmensa mayoría de los hermanos carece de lo necesario para vivir o sobrevivir. Los patrones que no pagan justamente a sus obreros, los comerciantes que engañan en los negocios, los que prestan dinero a usura, los que no devuelven el dinero que se les presta, los obreros que trabajan mal o que perjudican la empresa. En fin, los que no practican la justicia no pueden llamarse verdaderos cristianos. Y por último, en las primeras comunidades cristianas podemos visualizar la actitud de la unidad. Todos vivían unidos, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 44. A este respecto, nos dice el autor, y hace referencia a la insistencia de San Pablo a algunas comunidades cristianas. Los exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tengan el mismo lenguaje y no haya divisiones entre ustedes, sino que conserven la armonía en el pensar y en el sentir. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Porque toda la ley se resume en un solo precepto, en aquel: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y devoran los unos a otros, miren que no se aniquilen los unos a los otros.
Gálatas capítulo 5, versículos del 14 al 15. Llénenme de gozo teniendo todos un mismo pensar, una misma caridad, una sola alma y unos mismos sentimientos. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Los exhorto a que caminen en una manera digna de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, sopórtense los unos a los otros con caridad, siendo solícitos para conservar la unidad con el vínculo de la paz, pues no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como igualmente una esperanza a la que han sido llamados por su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios, Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Hasta aquí llegamos el día de hoy, estimados hermanos y hermanas, con estas enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Roguemos, pues, al Señor para que nos dé la gracia, por medio de los sacramentos, para permanecer fieles al llamado que hemos recibido por nuestro propio bautismo. Así sea. Dios les bendiga y hasta la próxima.